más? Bendito sea el Señor. Bienvenidos a la casa del Señor. Oiga, de verdad que hoy día ha sido un día, pero bien caluroso. ¿Cuánto tenemos calor hoy día? Yo no tengo casi ni ganas ni de hablar, ¿sabe? Porque como que me ahogo. Pero yo sé que por sus oraciones estoy aquí. Amén. Han orado por mí, ¿verdad? Sí. Porque yo sí oro por ustedes. Hoy día no, dice él. Es sincero. Bueno, vamos a estar hablando hoy día en algo que me estuvo siempre, ¿no? Uno inquieta. A mí inquieta muchas veces la palabra, ¿no? Y yo me he sentido bien alegre, bien contento, gozoso, solamente porque he sabido que el Señor me ha perdonado. Y yo me estaba buscando, digo, bueno, ¿y quién se podría haber sentido así bien gozoso y bien contento porque el Señor lo perdonó de algo terrible que hubiera hecho? Y ¿sabe qué? El Señor me manda a buscar en la Biblia y encuentro el Salmo 32. Váyase un ratito para el Salmo 32. Amén. Muchos o cualquiera diría de esta manera, por suerte, o fue una casualidad, o no tuvo de otra que me perdonó, pero no es así. Amén. Y el Salmo 32 del capítulo 1, 2 dice de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Oremos. Amado Dios, bendito Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, por este privilegio, Señor. Te ruego que tú, Padre Santo, eches fuera todo lo contrario a tu palabra, Señor amado. Que abras nuestros oídos espirituales, Padre Santo, para no salir igual como hemos entrado, Señor, sino que salgamos regocijados, contentos, alegres, ministrados por tu palabra, Señor. Háblanos, Padre, en este maravilloso momento, porque necesitamos cada día de ti, Señor. Gracias te doy, Padre, gracias te doy, Hijo, y gracias te doy, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, amados? Bueno, miren, nosotros en la palabra del Señor vamos a encontrar siempre algo diferente, algo que nos va a llamar la atención, algo que nos va a hacer pensar diferente a cada uno de nosotros. Porque hasta el momento de hoy, como hemos entrado, hemos pensado, yo creo, la mayoría, un 90% de lo que es en estos momentos el calor, ¿sí o no? Y hemos tal vez problemas, tal vez alguna enfermedad, alguna lucha, hasta nos las olvidamos por la calor. Alguna deuda, algo, nos las olvidamos por la calor. Bueno, muchos dicen la deuda no, pero por momentos pasa, ¿no? ¿Verdad? Ahora, acá el Señor nos va a hacer ver, es solo el título, dice, la dicha del perdón. Está escrito ahí en la Biblia, la dicha del perdón. Pero ¿qué significa la dicha? La dicha significa alegría, significa gozo, significa que usted está alegre, que usted sabe que es algo bueno, o sea, que le han dado sin merecerlo, sin tener el derecho de obtener eso. Porque sabe que ha hecho algo malo, que hemos cometido algo malo, o hemos nosotros ya predispuesto a hacer lo malo. Y ni aún así tenemos esta dicha de que el Señor nos va a perdonar. Ahora, vamos a ver en un momento al rey David. Él está escribiendo este salmo, muchos estudiosos lo han visto de esta manera y lo han colegado en el momento de que él hace algo tremendo. Allá en 2 de Samuel, en el capítulo 12, usted va a ir a ver algo que hizo el rey David. El rey David hizo algo tremendo que a la final muchos lo hemos tomado, lo hemos visto ya por algunas veces, y la verdad que
lo pensamos muchas veces diferente. Pero aquí el rey David va a hacer ver cómo es que él va a entender a su propia espesa, con su propio testimonio, con su propia vida, cómo es que por haber tenido este error, por haber hecho este error, él viene siendo perdonado. Mas nosotros lo vamos a ver ya en un salmo, porque acá nosotros vemos no un perdón hacia él, vemos algo de como un testimonio que da como para no hacer eso nosotros. Amén. Cometer el error. No le estoy hablando de que usted vaya a ir a coger la mujer de otro, pero antes y después va a ir a matarlo. No, le estoy hablando es por no cometer el error, el pecado, que no solamente fue un solo pecado, sino que va a encontrar varios en un solo acto, en un solo momento. Y eso muchas veces nosotros lo vemos en muchas personas, que por haber dicho una sola cosa, después se hizo más grande. Usted ha visto cuando dice uno una mentira chiquita que después se va haciendo más grande, más grande, más grande, y cuando usted se da cuenta está tapado, inundado ya de esa mentira. Oiga, pero usted dice, pero fue chiquita la mentira nada más. O si no, por ejemplo, amén, se entera algo y usted lo escuchó de una persona, pero cuando nosotros lo vamos a decir, sea malo, sea bueno, usted lo va a ir a decir a otra persona, no lo dice con la misma palabra, no lo dice con la misma expresión, no lo dice con el mismo énfasis, sino que usted le pone el suyo. ¿Sí o no? Así mismito con el pecado, ¿ya? El pecado usted lo hace, pero tampoco el que está al lado suyo lo va a hacer igualito al de usted. Yo he visto y he estado con personas que han tenido esta clase de pecado. El que lo hace piensa de una manera, pero el que está al lado y lo sabe, todavía piensa de otra manera y todavía un poco más fuerte. ¿Por qué? Porque el que está al lado va a juzgar de una vez, y lo juzga a veces como hombre. Muchas veces enseguida quiere que lo condenen. Enseguida el hombre quiere vengarse, enseguida el hombre quiere actuar diferente. Pero el que está haciendo el pecado no lo ve así, no lo ve como pecado, sino que lo ve como un momento de lujuria, lo ve como un momento de gozo en lo que está haciendo, porque es un gozo, una emoción que le da a algunos de tener ese momento de pecar. Acá estamos viendo a uno que está pensando, meditando y está todavía con un tiempo como para poder reflexionar, pero de igual le gana el pecado. Porque no es que en un momento él viene, la vio y ya corrió de una vez para allá, no. Dice que estaba dándose vuelta él viendo a la mujer de Urías, Betsabé, ¿no? La estaba viendo, dice, la miraba. No es que la cogió y la mandó a llamar antes de que la mire, sino que la estaba mirando. El pecado le entró y estuvo pensando, ¿lo hago o no lo hago? ¿La llamo o no la llamo? ¿La mando a llamar o no la mando a llamar? Si la mando a llamar, tiene que ser con alguien de confianza. O sea, el pecado estaba buscando la manera de cómo entrar en él. Ya el Señor está viendo que está maquinando un pecado. Ya el Señor está pensando y caerá o no caerá en el pecado. ¿Lo hará o cometerá o no cometerá ese gran error? Mas usted sabe que la esencia o lo que es, o nuestro Dios como es, a pesar de que Él ya está viendo el error que va a cometer David en estos momentos, yo pienso que el Señor ya estuvo pensando ahora, pero me va a tocar perdonarlo igual, porque Él nos va a perdonar, el Señor. Pero antes de que Él nos perdone, nosotros como seres humanos, o David como ser humano en ese momento, le agradaba porque era conforme, amén, al corazón de Dios. Entonces Él le estaba diciendo, voy a tener que perdonarlo, pero David también sabía él que tenía que cometer el error, las consecuencias que tenían que venir después, no las miró, sino que tal vez las imaginó. Tanto que en un momento él viene, comete el error,
está con Betsabé, la embaraza Betsabé, y resulta que de casualidad, porque quiso, vino el marido de Betsabé. No, Jehová, ¿sabe qué? Te vas a descansar un momento y te voy a mandar a tu casa para que te descanses. Le metió, o sea, algo en la cabeza a este hombre, que tanto cuando David lo manda a llamar, el seguro de una fue. Pero dése cuenta que David lo estaba mandando después a que siga peleando, a que vuelva a la batalla, pero él no es que quiso irse en el momento. Algo lo detenía. Algo le decía, no, yo, la verdad que tengo que actuar de esta manera. Este no se quiere ir, decía David. ¿Cómo hago? Mucha gente, usted ha visto cómo piensa primero antes de cometer el pecado. Yo he visto gente que han pensado antes de cometer el pecado, pero no importando las consecuencias, han cometido el pecado. No, pero primero se la imaginaron las cosas. Va a suceder esto, pasará esto, verá que aquí se desarmó todo, pero no importa, Dios me va a perdonar igual. No importa, Dios me va a perdonar igual. Porque somos hijos de Dios. Dios es fiel. Dios va a poder, nos va a perdonar, así sea después de 10 años, después de 5 años. Me va a perdonar enseguida. Dependiendo de cómo usted esté agradando al Señor, de cómo estamos agradando a Dios. Y David lo sabía que tenía que hacer esto con Urías, sabía lo que había hecho con Betsabé. Amén. Pero y todavía algo tremendo, todavía algo peor. Yo creo que David en ese momento no se imaginó que hasta un hijo iba a nacer de ahí. Yo no creo que se haya imaginado enseguida, sino que primero fue el pecado yendo en la mente de David. Un paso, otro paso y otro paso más. Más, usted y yo, sí o no, que sabemos muchas veces y entendemos cada vez que vamos a cometer algo que sabemos que a Dios no le gusta. Sí o no que lo hacemos de igual manera. Seamos sinceros. Si decimos la verdad, nosotros seremos libres, ¿sí o no? Dios no estará escuchando lo que estamos nosotros pensando en nuestra mente y nuestro corazón y lo que hablamos también. Mas a veces nosotros decimos, igual eso nos va a ayudar, igual eso nos va a cambiar algo, pero de igual lo cometemos. No sabemos nosotros, en cambio, en qué momento o cuándo Dios nos lo va a perdonar. Mas David sí lo sabía. David lo sabía que lo iba a perdonar el Señor. Nosotros lo sabemos, no cuándo, pero no sabemos cuándo. Mas David sí sabía. David comprendía y entendía qué es lo que tenía que hacer para que Dios lo perdone. Y usted me va a decir, ¿cómo? Usted me va a decir, ahora, ¿qué tendrá que hacer David? Si usted va a ir a leer en ese capítulo ahí de Samuel, dice que David cogió y tuvo que ayunar porque el hijo que después le nació, de lo que había hecho, asesinó y adulteró y hizo lo que tenía que hacer David ahí en ese momento con ese pecado. Y ahora, si a David lo perdonan de hacer esas cosas, ¿por qué el Señor no me va a perdonar a mí si yo miento un ratito? Si yo me equivoco un ratito, si yo hago algo malo un momento. Yo creo que el Señor me puede perdonar también a mí, ¿no? ¿Verdad? ¿Lo pensamos o no lo pensamos? Sí que lo pensamos. Ahora entonces, pero nosotros no vamos a ir a ayunar muchas veces, sino que a veces hasta nos sonreímos y decimos, Señor, perdónanos. Perdóname, Señor. Vamos en la calle manejando el carro y vemos en estos tiempos las mujeres como andan vestidas. Igual la miras, te sonríes y dices, Señor, perdóname. A los que dicen así, Señor, perdóname. Y estos tiempos son estos tiempos famosos que la verdad que nosotros los hombres somos realmente carnuchos. Carnuchos. Sí, no podemos decir que somos tentados. Somos carnales nada más. Porque vemos.
Pero el que pide perdón, Señor lo perdona. El que no pide perdón, en cambio, se queda con eso dentro. Y ni siquiera a veces nos acordamos que hemos visto o hemos pensado o hemos nosotros hablado algo. Porque muchas veces hasta hemos dicho que esa muchacha para más bonita. Pero mírala cómo está vestida. Yo voy en el carro a veces y les digo al Señor, Señor, ¿por qué permites que nosotros, tus hijos, veamos todas esas mujeres que andan peor que las prostitutas? Yo a veces lo digo, sí, en mi mente y hasta lo hablo. Le digo, Señor, te digo la verdad, perdóname, le digo, Dios, perdóname. Yo tengo mi mujer, yo tengo mi esposa, yo tengo mi casa, yo tengo mi familia. No tengo que andar mirando por ningún otro lado. Porque yo al final no voy a ir a poder estar tal vez como David 7 días tirado en el suelo para que después perdone el error o el pecado que he hecho. Ni usted tampoco creo que se vaya a poder tirar 7 días a estar ahí con ganas de ir al baño, con sed, con hambre, sin bañarse, amén, sin comer, sin cambiarse de ropa. ¿Usted ha visto esos perritos que a veces están sucios en la calle? Pero en nuestros países habían así bastante. Ay, no sé todavía. Todos que son blancos, pero ya están hasta cafeses de lo que no se baña. Y con un olorcito que usted ni se imagina. ¿Sí o no? Así estaba David, porque se había hecho la pipí y toda la baba, toda la saliva, todo el llanto que quedaba, que pegaba en todo ahí. Porque él dice que estaba llorando por el hijo. Pero en un momento, ¿sabe qué? Después el Señor, en esos 7 días, él lo que, no sé de qué manera habrá estado orando, pero sí sé lo que le dijo David después a sus siervos, porque lo dice la palabra del Señor. Porque los siervos le vienen a decirle, ¿sabe qué? Vamos a tener que hablarle a David, le vamos a tener que decir que el hijo se murió. Pero ellos se ponen a hablar entre ellos y le dice, ¿sabe qué? Mira, si no nos escuchó que el bebé estaba enfermo cuando estaba tirado ahí, no nos escuchó que esto y lo... ¿Quién nos va a escuchar ahorita si le decimos a él que se murió? Hasta se queda 7 días más ahí. Eso no dice la palabra, eso lo digo yo. Para ver si que nosotros hacemos 7 días más. Pero no, ¿sabe qué? Dice que David estaba igual con sus sentidos, que estaba igual él escuchando, amén, lo que sus siervos decían. Y al escuchar él, que dijeron ellos que el hijo había muerto, él en vez de seguir llorando, en vez de seguir ahí, se levantó. Oye, dicen, ¿y cómo es que tú te puedes levantar tan fresco así? Después de que pecaste y hiciste todo esto, ahora hasta tu hijo se murió. ¿Cómo es posible que te puedes levantar de esta manera? Usted está viendo la gracia del Señor ahí. Usted está viendo el poder de Dios ahí. Porque ningún hombre, ningún ser humano puede ser restaurado si no es por el poder de Dios. Puede ser perdonado, ningún hombre puede ser perdonado si no es por el poder de Dios. Cualquier hombre, cualquier mujer, así sea el mínimo pecado de mentira, se le queda en la mente hasta a veces hasta por años, por mucho tiempo, y no lo deja en paz y lo corroa y lo carcome por dentro. Por el pecado que tiene ahí guardado desde hace muchos años, que no lo sabe ni Sansón ni la mamá de Tarzán, sino solamente Dios y él. Pero ¿sabe qué? Él dice que se cogió y se levantó porque fue Dios el que lo perdonó, no fue el hombre. No sintió el perdón del hombre, no sintió él que los hombres les habían ayudado a orar, ni nada, sino que fue Dios el que le dio las fuerzas para estar tirado ahí. Entonces David se levanta y le dice, bueno, pero es que está bien, ya si el niño murió, ahora yo sé que el que me ha perdonado a mí es el Señor, porque me ha quitado todo lo que yo realmente podía haber sido. Dice que, digamos que al escuchar que el niño muere, o sea, ¿qué le quiero decir con esto? Que al sentir el perdón de Dios, él supo que tenía ya perdonada su causa, o sea, lo que había cometido. Pero él tenía que remediar a todo eso. Se levantó, se bañó, se cambió, se sentó, comió, amén, le agradeció al Señor y siguió adelante. Fue a pedirle perdón a la mujer, fue a pedirle que lo comprenda, que lo entienda, fue a decirle, ¿sabe qué? Tú también ten fuerza, tú también sigue adelante, tú no te quedes atrás, no dejemos eso ya en el pasado.
ya olvidemos todo lo que nos sucedió, lo que cometimos, porque cuando se comete algo lo cometen en dos, o en tres, o en cuatro, en uno solo, amén. En estos casos muchas veces no es así. Bueno, cada uno de nosotros siempre hay algo que vemos, escuchamos o meditamos para poderlo hacer después, cometerlo después. Alguien te vino a decir algo, alguien te inculcó a alguien, alguien está ahí de un ladito como el diablito de un lado y está acá el angelito del otro lado hablándote, peleando en tu mente, y vamos a ver después quién es que gana. Así le pasó a David, así le pasó a Betsabé. Y al rato de la hora David viene en estos momentos a hablar con ella y a comprenderse después y seguir adelante. Ya se cometió el error, ya se cometió el pecado, ya se cometió digamos, la falta. Ahora hay que seguir para adelante. ¿Por qué volver a destruir otra familia? ¿Por qué volver a destruir a otra persona? ¿Por qué volver a destruirnos nosotros mismos si ya tenemos nosotros por quién ver, por quién seguir adelante? Ya olvidemos el pasado. Ya lo pasado, pasado. Ahí sí se acuerdan, ¿no, verdad? Aleluya. No me interesa, dice. Eso lo dice el hombre. Pero si el Señor te perdona a ti, si el Señor te ayuda a salir de ese momento, ¿sabe qué? Debería estar alegre, debería estar gozoso. Se levantó David de ahí alegre, gozoso. Y tremendo error que se cometió. Porque de ahí para adelante él no se acuerda, ni se recuerda más de lo que le sucedió en ese momento. Pero esa es la dicha, esa es la alegría, esa es la felicidad que él sintió, fue al tener ese perdón. Y mire, no es solamente el perdón del asesinato, o es el perdón del adulterio. No, ahí hubieron todavía más cosas. Porque en el percurso de que muere el niño y que perdona a David, el Señor a David, hubo mentira, hubo engaño, hubo traición. Todo eso hubo ahí. Malos pensamientos, todo eso había, y muchas cosas incluidas, personas alrededor que se convirtieron en cómplices todavía. ¿Y usted no cree que el Señor, perdonando a David, no perdonó también a los otros? Claro que también tiene que haberlos perdonado. Porque si alguien ve que Dios perdona a una persona, los otros también tienen que verlo. ¿Sabe por qué? También reciben el perdón y creen y creerán también. ¿Sabe por qué? Porque esas personas comenzarán a dar buen testimonio, como hizo David. Comenzó él, afirmó su casa, afirmó su ministerio, siguió adelante como rey, él sin abusar ni siquiera tantas cosas. Pero mire, y ni aún así, van a haber personas que a usted le van a venir a advertir. Van a haber personas que van a venir de parte de Dios a cada uno de nosotros a advertirnos antes de que suceda el pecado, antes de que caigamos en la tentación. Eso le pasó a David. El Señor mandó al profeta. Mandó y le dijo, ¿sabe qué? Mira, anda, háblale a mi hijo a ver cómo es la situación. Pero él no quiso escuchar. Después otra vez viene y le dice, ¿sabe qué? Ahora sí, ya hizo la grande, vamos. ¿Sí o no? Ya hizo la grande. Ya cometió el error, anda, dile que me he airado con él. Anda, dile que va a tener su consecuencia. Anda, dile que ha cometido esto delante de mis ojos y no lo voy a perdonar. Pero el Señor igual lo perdona y lo perdona el Señor. Le manda a decir, mira, había un rey, había un señor, un millonario, dice, que se le cogió y se le comió las ovejas de la otra persona, de otro siervo, de otro hombre. Se tiene que morir, dice David. ¿Sabe qué? Y sí murió en esos 7 días ahí que quedó tirado David ayunando. Sí murió la otra persona. Porque al ayunar usted está matando la carne. Al ayunar usted está ahí combatiendo con su otro yo. Con eso no le voy a preguntar yo a usted si ha ayunado estos días. Le quiero afirmar que tiene que ayunar.
para que mate la carne. Porque la tentación está ahí ahora en estos momentos así alrededor. Nosotros como hombres, como mujeres, uy, Dios mío lindo, los hombres ahorita, esos que son bien puestecitos, andan hasta sin camisa por la calle. Así sea la más viejita, mira al hombre más joven. Sí, de verdad, no se me ría que la cosa es seria. Y habrá el pecado así por el camino, andando, buscando esos ojos que andan como alegres por ahí de una manera diferente, tratando de entrar y hacer caer al Hijo de Dios. Ahora, ahí en ese capítulo usted va a ver cómo David vino confrontado por Natán. Usted va a ver en ese capítulo ahí cómo David llevó una culpa. Ver en ese capítulo David tuvo que aceptar el castigo del Señor, pero para nosotros es diferente, mi hermano. Corremos y huimos y salimos corriendo de la iglesia. Preferimos no recibir esa carga, no recibir esa condena, no recibir esa culpa y mejor nos apartamos. Yo he visto a algunos hermanos que han cometido ese error dentro de la casa de Dios. Se han juntado con otras hermanas y después por el castigo mejor han decidido irse y salirse. Y después de algunos añitos han regresado y el Señor los ha perdonado igual, ¿sabe? La consecuencia que tuvo cuando se fue hasta cuando regresó fue dura también. Algunos vienen con cicatrices, algunos vienen con eso en el corazón que es difícil de sacarlo de ahí, por el abandono, por lo que han tenido que sufrir en ese tiempo, muchas decepciones. Oiga, es tremendo ver a una persona que ha tenido que alejarse del camino del Señor porque no ha querido ser ministrado por el Señor por haber cometido un error. ¿No dijo David en una ocasión que sería mejor, Señor, que tú me castigues que me castigue el hombre? ¿Sí o no que así lo dijo David, no? En una ocasión. No sé si que usted por ahí lo ha ido a buscar. David lo dice, Señor, no, yo prefiero que tú me castigues porque el hombre no tiene misericordia. Y es así que a veces el hombre afuera comienza a apuntarte, comienza a empujarte, comienza a hablar mal de ti, comienza a hacer estragos de lo que hiciste y cometiste, y después en cambio te da coraje, te da rabia y vas a querer irte a desquitar y ya vas entrando en el mundo de ellos, que muchas veces caemos y ya no podemos salir de ahí hasta después que realmente sintamos la presencia de Dios en nosotros. Es que ahí salimos recién ahí entendemos que ya topamos el fondo, que ya no podemos más, que ya no aguantamos más, y siempre está ese pecado en la mente, ¿me entiendes? Siempre creemos que no vamos a tener el perdón de Dios, siempre vamos a estar nosotros con eso en el corazón, que decir, ¿sabe qué? Dios no me quiere, Dios no me ayuda, Dios no me va a perdonar nunca. Pero déjeme decirle que el Señor sí te perdona. Usted no sabe cómo el Señor ha perdonado a esos violadores. Usted no sabe cómo el Señor ha perdonado a esos asesinos. Usted no sabe cómo el Señor ha perdonado a esas prostitutas. Usted no sabe cómo el Señor ha perdonado a nosotros. Por eso estamos acá. Por eso es que ahora podemos saber y entender que Dios es un Dios de misericordia, que Dios es un Dios bueno. Y ahora nosotros tenemos que solamente escuchar la voz de Dios para recibir ese perdón que tanto necesitamos y podernos levantar con fuerza, y que cualquier adversario, cualquier cosa adversa que nos quiera detener no pueda contra nosotros. Porque si usted ve ahí después, David, después de levantarse, él cogió y dice, se llenó, comió, bebió, dice. Y usted y yo, desde que el Señor nos perdonó, estamos comiendo y bebiendo, pero siempre hay algo ahí que nos quiere detener o no detiene, porque está todavía un pecado ahí adentro, tal vez, que no ha sido perdonado, porque ni siquiera tal vez te lo acuerdas que cometiste, y si no, ni siquiera le has seguido diciendo al Señor, mire,
Cuando usted viene siendo detenido por algo, no crea que es solamente porque usted no quiere seguirle a Dios. Lo que pasa es que, te digo la verdad, usted puede decirme, ¿sabe que ya vine al Señor, el Señor perdonó todos mis pecados? Pero déjeme decirle, el diablo, que el Señor lo reprenda, os los recuerdos de nosotros mismos, no se lo trae de nuevo a la mente. ¿Ah? ¿Sí o no que le trae de nuevo el pecado que ha hecho? Y usted está, ¿me habrá perdonado o no me habrá perdonado el Señor? Ya está dudando. Tenemos que ser firmes, concisos. Señor, el Señor me perdonó mis pecados. ¿Y sabe qué sucede ahí? Usted ya no va a dudar en servirle a Dios. Usted ya no va a dudar en que Dios te dio ese hogar, esa casa, esa familia por haber cometido un error. No lo va a dudar más. Ni siquiera va a poner en duda lo que usted ha hecho, porque ya Dios lo perdonó. Usted ve a David. De ahí para adelante lo que se escucha son victorias de él. De ahí para adelante lo que se escucha es que tuvieron más hijos. De ahí lo que se escucha de él es que siguió y reinó hasta el día de su muerte. ¿Sí o no? Que usted lo ve ahí. Y con varias cosas que el Señor después, como ser humano, sabe que vamos a cometer, porque ya no cometemos la misma cosa. ¿Cómo va a creer usted? Yo conozco personas que tienen hasta 4 matrimonios, casados. La una porque tenía el ojo para un lado, la otra porque tenía la boca y la lengua muy larga, la otra porque a la final no le servía como mujer, y la otra tal vez porque a la final también era ojo alegre. Y sabe que a ninguna de ellas le gustó por eso. Y el sinvergüenza era él mismo. No podía aguantar y soportar a la que el Señor le había dado. Puede ser que el enemigo en la primera, máximo en la segunda, pienso yo, te quiera, metámosle la terza, ¿va? Así hay personas. La tercera es la vencida. Pero si usted soporta con la primera, dele gloria a Dios. Si usted soporta con la segunda, dele gloria a Dios. Pero de ahí para adelante es usted el que no quiere resistir la prueba. Es usted el que no quiere y no quiere aprender a mantenerse o tenerse el hogar que Dios le ha dado. ¿Usted lo vio a David que si tuvo otras mujeres principales aparte de ella? Principales, hablo la principal. En ese tiempo ellos podían tener algunas, ¿no, verdad? Pero ¿quién era la original? Era ella, ¿sí o no? Con la que había pecado, con la que había hecho mal, con la que Betsabé. Pero como era rey y en esos tiempos tenían bastante mujeres, eran concubinas, se les dice a ellas allá. Pero ahora en estos tiempos, usted que quiere ver un hombre que tenga algunas, quiere ver una mujer que tenga algunos, peor todavía. Mas déjeme decirle una cosa, eso no puede lograr hacer una persona que ha sido rescatada, que ha sido salvada, que ha sido limpiada, que ha sido purificada, que ha sido santificada por el Señor Jesucristo. Una persona así, que ha tenido todo esto y mucho más de parte del Señor, no lo puede venir a hacer. Porque si lo hace, quiere decir que nunca ha tenido eso, a pesar de que haya creído, que haya estado en su salveza de toda la vida desde que lo conoce a Cristo. Porque no ha tenido un verdadero arrepentimiento, porque no ha tenido una verdadera conversión, porque no ha creído realmente en el Señor Jesucristo. Porque el que cree en el Señor Jesucristo es verdaderamente libre. Y si usted le trae todas sus enfermedades al Señor, ¿Él qué dice? Yo me llevo todas sus enfermedades. Y si sigue viviendo enfermo, no ha creído todavía en el Señor. El Señor lo perdonó directamente ahí después de 7 días de ayuno. Después de 7 días de ayuno, lo perdonó el Señor a David. Pero de ahí para adelante él comenzó a ser una mejor persona. Él comenzó a hacer mejores cosas para Dios. Él comenzó a tener mejores amistades, digamos así. A escuchar más a los consejeros, a entender más al pueblo. Quiere decir que él a su casa la atendía más. Veía por su casa, no veía por los que están alrededor de él. Él comenzó a tomar asuntos por los que vivían
con él. Tanto que en sus hijos, cuando fueron creciendo, tenía que andar sistemando las cosas de sus hijos. Tenía que andar él viendo por sus hijos. A pesar de que casi nunca le decían, pero cuando le llegaba al oído, cuando él se llegaba a enterar, tenía que ir a sistemar las cosas de la familia de él. No que iba a sistemar de la familia, de la familia, de la familia. No. El sacerdote ve por su casa. El sacerdote ve por el hogar que Dios le ha dado. El sacerdote de casa, el padre de familia, el hombre de la casa, ve por ese hogar que Dios le ha dado. La mujer, ¿qué tiene que hacer? Escuchar, entender, ver si es bueno, ver si está bien. No que mejor yo hago lo mío y tú haces lo tuyo, no. Ya mi esposita, Dios mío lindo, menos mal que el amor no se acaba. El amor sigue habiendo y estando todavía más ferviente. Porque desde que yo me hice de ella, ¿qué es lo que sucedía? No la quisieron en mi casa. A pesar de que mi familia sabía quién y cómo era yo. Y no la querían a ella siendo una buena mujer. Sí, tenía que aprender a lavar, planchar y cocinar al 100%. Lo hacía al 30, al 40%. Pero no la querían. Mas en el percurso del tiempo la fueron conociendo y el Señor ahora en estos tiempos, mírenla, véanla, y en mi casa todos la quieren. Pero es una lucha constante en el hogar. Es una lucha que se la gana con la ayuda del Señor primeramente, y nosotros comprendiendo y entendiendo a la copia, a su pareja, a la familia donde está viviendo. Y miren lo que dice ahí siempre en el Salmo 32, ¿no? Más adelante. Y mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi vedor y en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones. ¿A quién? A Jehová. Está escrito ahí en el versículo 5. Y eso es que usted va a ver cómo es su corazón, cómo está su corazón, cómo usted quiere tener su corazón delante del Señor. Dice que Él no encubrió el pecado. No está diciendo que Él vino a decírselo, amén, a todas las personas, aparte de los que estaban arriba en su reino, porque ya ellos sabían. Amén, pero Él dice que le fue a decir a Jehová, a quien sí le podía perdonar el pecado. Y mientras no le perdonaba el pecado, dice que se le iban envejeciendo los huesos, lo que le decía primero. Que el cuerpo de nosotros se va envejeciendo. ¿Por qué? Porque hay algo. Que el cuerpo de nosotros no soporta el peso de ese pecado. ¿Por qué? Porque hay algo que realmente no nos deja a nosotros seguir adelante, digamos, como hijos de Dios. Porque estamos con ese pensamiento ahí. Yo no creo que no podamos ser fuertes, no creo que no podamos ser valientes en hablarle a la persona que queremos si hemos cometido algo fuera de los caminos del Señor. Porque dentro de los caminos del Señor es bien difícil que usted pueda cometer algo. Es bien difícil. ¿Usted cómo la piensa? ¿Usted cómo cree? ¿Es fácil o difícil cometerlo? Es bien difícil, mi hermano. Y le queda una cejuela, le queda dentro de usted algo que no lo va a dejar después en paz. Acuérdese nada más cuando ya lo ha cometido y hasta cuando usted sintió el perdón del Señor. ¿Sí o no? Las lágrimas que han salido en esas ocasiones no son iguales a las lágrimas que usted tal vez haya tenido que botar anteriormente por alguna cosa vana. No son las mismas, son diferentes. ¿Sabe por qué son diferentes? ¿De qué? Porque son de alegría, son de gozo, son
de saber que el Señor nos ha perdonado de ese pecado. David se encontraba en estos momentos dándole gracias a Dios y explicándole al Señor: ¿sabe qué, Señor? Mira, yo sí me siento de esta manera, sí estoy sintiéndome alegre porque tú me estás diciendo que has perdonado mi pecado. Mas vemos caras, vemos a las personas, aunque si saben que son perdonadas, no las vemos con el gozo y con la alegría de ser perdonadas. Porque no lo hemos sentido, mi hermano. No hemos sentido realmente un perdón de parte de Dios. Seguimos en ese ayuno prolongado, en ese ayuno, digamos, espiritual, así por decirlo, no de alimento, sino espiritual, porque no sentimos al Espíritu. No lo sentimos, mientras no sentimos que realmente el Señor nos ha perdonado. Sino que tenemos nosotros esa sensación de que estamos o somos culpables. Ahora, siguiendo un poquito ahí adelante, me gustó el versículo 6, porque le dice así, David le dice: por esto, diga así, por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente él, en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él. ¿Qué cosas eran? Te declaré el pecado, no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti, dice, por esto orará. O sea, el pecado no es que viene que usted lo cometió, se terminó su conciencia de fundir o se terminó el momento de que se siente acusado y viene Jehová y tú ahora sí te perdono porque ya te vi que tú no tienes más ese senso de que estás con tu conciencia así pesante porque te crees que todavía tu pecado no ha sido perdonado y ya yo vengo y te perdono. No, así no funciona. Funciona de que tiene que usted buscarlo. Funciona de que tiene que nosotros llegar a los pies del Señor y clamarle a Dios para que Él perdone nuestro pecado. Dice que orará. No le dice que vendrá Él y te perdonará. O sea, nosotros buscaremos a Dios para que nos perdone. Pastor, pero en esta noche la verdad que yo no me siento acusado. Yo no me siento que he hecho pecado. Y si mañana peca, ya sabe cómo actuar. Y si más luego saliendo de aquí comete el error de pecar, ya sabe qué hacer. Ya sabe cuáles serán las consecuencias antes de que vaya a caer en el pecado. El Señor dice que siempre viene primero, Él primero viene a advertirnos de que caigamos en el pecado o sigamos en el pecado. Yo no lo sé. En estos días el Señor nos viene advirtiendo 2, 3 cosas. Yo espero que usted lo vaya entendiendo. Que el Señor no quiere que usted resbale, que usted caiga y quede tirado. ¿Sabe por qué tirado? Porque todavía no es el tiempo de que usted pueda caer en un pecado y ser levantado enseguida. Hay momentos que el Señor te viene a advertir porque no estás pronto, porque no tienes la fuerza todavía para soportar el peso de las consecuencias que trae ese pecado. Pero cuando usted tiene, amén, esa fuerza, el pecado puede venir, el pecado se va por allá, pero usted tiene la fuerza para igual, porque usted ha visto un viento fuerte, ¿sí o no? Viene, te va llevando. ¿Se ha visto esos huracanes por Estados Unidos? Usted ha visto cómo se va llevando y muchas veces queda una casa bien puesta, bien parada ahí, no le ha hecho nada. Pero igual el viento pasó haciéndole algo, ¿no, verdad? Igual le va tocando alguna cosa. Tal vez la casa quedó firme, pero la gente que estaba adentro con sus pensamientos, quién sabe dónde volaron, dice.
Cuando salieron vieron que estaban bien, que no les pasó nada. ¿A quién agradecieron? A Dios, de una vez al Señor. ¿Por qué? Porque dentro de esa casa ellos estuvieron arrodillados, orando, clamándole a Dios de que a la final no les suceda nada malo a ellos. Mas nosotros no nos mantenemos en oración todo el día, ni toda la noche, ni en todo momento, como dice la palabra del Señor. Orar sin cesar en todo momento y en todo lugar, ¿sí o no? No nos mantenemos así. Muchas veces nos ponemos a escuchar las músicas mundanas, muchas veces nos ponemos a ver tantas cosas mundanas, les digo, porque la verdad que está bien que te escuche una por ahí, que te recuerde algo de tu esposo, de tu esposa, ok, pero de ahí te vas de largo, no te paras. Sigue, tin, 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 cuando acuerdo ya el dedo es automático nada más y sigues escuchando, cambias de cantantes y después cambias de todas las cosas, pero de las cosas del Señor no nos mantenemos siempre. Mas el Señor sí nos llama a mantenernos siempre en oración. No es necesario que te vayas a arrodillar, no es necesario que te vayas a estar siempre arrodillado en un lugar, no. Pero siempre tiene que estar en la mente el Señor. Es aquel que nos mantiene a nosotros firme, fuerte y digamos seguro en lo que y convencido de lo que nosotros somos ahora. Y estando así, a usted no le va a venir duda, a ninguno de nosotros nos va a venir una duda de llegar a la casa de Dios, de leer un versículo, de mandar un mensaje con un versículo. Téngalo por seguro de que no va a tener la duda de servir dentro de la casa de Dios. Después de que David se quedó ahí, usted lo ve siempre sirviendo a David. Y todos esos salmos, todas esa preciosa palabra que están aquí para nosotros, ¿acaso que fue por vago que los hizo, que los escribió porque les dio la gana? No, porque se mantuvo él, ¿en qué? En comunión con Jehová. Así mismo es cuando usted comienza después a ser usado por Dios. Usted ya va a poder llevar una palabra, usted va a poder hablar una palabra, usted va a poder expresarse de parte del Señor para que sea de edificación para los otros. La palabra del Señor siempre va a ser de exhortarse o también de consolación. De exhortación para aquel que ha cometido algo, téngaselo, acéptelo. De consolación, todo el mundo lo aceptamos. Pero de ahí aprendemos nosotros. Si el rey David le hubiera dado coraje y se hubiera ido por allá, él sabe que ya yo cometí mi error y no importa, pero él sabía de dónde había salido, sabía de dónde lo había sacado el Señor, sabía qué le había dado Dios, sabía qué le tenía todavía preparado el Señor. Usted sabe de dónde lo sacó el Señor. Usted entiende a dónde lo va a llevar el Señor. ¿De dónde lo sacó el Señor? De un lodo cenagoso, ¿sí o no? De ahí nos sacó Dios. ¿Amén o no amén? ¿Y a dónde nos va a llevar el Señor? A la plata celestial, allá arriba a los cielos, una vida eterna. Y David lo sabía, David lo entendía. Por eso él, cada vez que cometió un error, él iba delante de Dios a clamar al Señor, orar a Dios. Y Dios lo escuchaba. ¿Tú quieres que Dios te escuche? Sí, pero ya me escuchó Dios, me perdonó ayer. ¿Cómo sabes que te ha perdonado si te sientes en estos momentos con culpa? Si te sientes en estos momentos que has traicionado, si te sientes en estos momentos que la mentira que dijiste todavía está en tu mente, que si han creído, no han creído, que si está bien o está mal. Todavía te sientes todavía con ese sentimiento en tu corazón de que hiciste mal y que delante del Señor eso no está bien. Cuando todavía tengas algún sentimiento de que estás haciendo algo mal de parte de Dios, tienes que pedirle perdón a Dios. ¿Y qué te parece si te levantas, te pones en pie ahí donde estás? No te voy a llamar hoy día al altar porque a la final van a decir el resto, uy, ha pecado el hermano.